grasa. Es lo mismo que si hoy abriéramos la puerta de nuestras casas, no hubiera nadie y empezamos a encontrar esas mismas cosas. Si yo entro a la puerta de mi casa, abro, y me encuentro con 5 tapitas de cerveza, 3 tapitas o 3 corchos, 2 botellas vacías por allá. Llego a la parrilla y está caliente. Hay olor a grasa quemada. Veo restos del día de pan. Me acerco y veo que el televisor está caliente. ¿Qué empiezo a pensar que pasó en mi casa mientras yo no estaba? Piensa y no me invitaron. Principio de todo, el primer enojo. ¿Qué pasó? Entonces deduzco que de las 5 tapitas alguien estuvo tomando cerveza, de los 3 corchos alguien estuvo tomando vino, pero después me acerco a la parrilla y siento olor a grasa. ¿Qué supongo que estuvieron haciendo? Estuvieron haciendo un asado. Y después me acerco al televisor y veo que está caliente. ¿Qué hicieron después de comer el asado? El tenis. Y supongamos que era en julio y ¿qué podrían haber estado viendo? El mundial, obviamente, eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué digo? Alguien me invitó, hicieron un asado en casa y después del asado se pusieron a ver el mundial. Entonces, a partir de pequeños detalles, yo puedo reconstruir toda la vida o todo lo que va pasando. A veces con mayor exactitud, a veces con menor exactitud. Por eso muchas veces el trabajo de los chicos es tan difícil en decir que ciertamente pasó algo, y por eso se dan interpretaciones. Se dice, bueno, puede ser que haya pasado esto o puede ser que haya pasado lo otro. Me parece que la cerveza por ahí, ¿no mal? Demasiada risa. Bueno, el punto es ese. Ahí empezamos a jugar en cómo la gente del presente puede entender lo que pasó en el pasado. Y los chicos saben qué es lo que hacen. Hacen el puente, hacen la conexión. Tratan de entender con lo que encuentran hoy lo que había pasado en aquel momento, ¿sí? Son la conexión, son la construcción de ese puente para que todos nosotros, que no hubiéramos entendido nada, si nos hubiéramos encontrado con 2 semillas o un resto de una vasija, no podríamos entender de esos restos solos toda la otra historia o toda la otra conexión que tiene que ver. Y eso es en las cosas pequeñas. Ahora, por ejemplo, levanten la mano ustedes verídicamente quienes estuvieron en el sitio de Yerusalén. Punto. Bueno, bastante. ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué fue lo que más te impresionó? El museo. Bien. El mirador. Perfecto. ¿Vieron que tenemos 2 terrazas, ¿sí? 2 cerros ceremoniales y tenemos 2 terrazas? Vieron que son distintas las escaleras, ¿cierto? Una es más angosta, otra es más amplia. ¿Las 2 están construidas del mismo material? Piedra, exactamente. En ese caso tenemos la construcción. ¿Vieron ustedes ahí a lo que fueron? ¿Alguna construcción que estuviera hecha de algo que no fuera piedra? No. ¿Por qué? Porque supongamos que a lo mejor hubiera sido barro. ¿Qué hubiera pasado con 500 años sin que nadie se ocupara de ella? Si hubiera sido más difícil de preservar. Igual tenemos que tener en cuenta que gran parte de lo que hoy en día vemos en Xincal se debe a un trabajo laborioso de reconstrucción que tenemos por ahí, que alguien fue rearmando y haciendo un gran rompecabezas. ¿Alguna vez fueron al Tetris en la computadora? Bueno, el trabajo ese es prácticamente lo mismo, es tratar de encontrar en dónde calzar la ficha para que más o menos vaya siendo y no perder los puntos. Bueno, acá la idea es la misma, es calzar las piedras para que encastren de una manera y hacer el trabajo de pinta. Y tenemos uno de los grandes, sí, al punto evidente de la letra, uno de los grandes que se conserva todavía haciendo la técnica, o sea, jugando con esta técnica, tratando de buscar el encaje donde la piedra no se mueve y todo esto. Pero estábamos hablando de lo que son las escaleras, ¿no? A esos cerros ceremoniales. Y tenemos que ver, pero cuál era la función, para qué servía. Y por ahí nos estaba contando don Rodolfo que esto era un centro administrativo y que dependía de otra ciudad. Ahora yo digo, vamos a pensarlo desde nuestro país, desde Argentina. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Ahora, nómbrenme 3 ciudades que resulten muy importantes aparte de Buenos Aires. Córdoba, Rosario, Córdoba, Rosario y Comodoro Rivadavia. ¿Cómo
Tucumán por ahí, perfecto, es otra opción para hacer otra cosa. ¿Son la capital del país, Córdoba, Rosario y Tucumán? No. ¿Son ciudades importantes? ¿Por qué? Porque son grandes. Son grandes en cuanto a cantidad de gente, pero también porque la gente se concentra en una ciudad. Por el clima podría ser una cuestión, a lo mejor hace mucho tiempo. Hoy en día, entre el aire acondicionado y el calefactor, el tema del clima se lleva un poquito mejor. Por las facilidades que tiene, por la infraestructura que nos puede permitir una ciudad. Por ejemplo, pensemos en Córdoba. ¿Cuántos conocen ustedes que pueden haberse ido a estudiar o a Córdoba o a Tucumán? ¿Sí? Gente que era de la zona y que como no hay una universidad en Londres o en Belén, van a estudiar a otras universidades. Entonces, por una cuestión de estudio, se movilizan y van hacia esas ciudades. O, por ejemplo, tienen que hacer un trámite. Tienen que ir hasta Buenos Aires a lo mejor para lograr y hacer ese trámite. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es la capital administrativa, la que concentra gran parte de todo eso. Lo mismo pasaba si pensamos con Cusco, ¿sí? Concentraba de todo el resto de las provincias parte de la administración, parte del dinero, como pasa hoy mismo con Buenos Aires, y después había otras ciudades que también tenían importancia. Ahora, ¿cómo se comunica hoy Buenos Aires con el resto de estas ciudades? Con Tucumán, con Rosario, con Córdoba. Sí, mira, el día que vea la ciudad de Buenos Aires pararse, marcar y llamar, muere. Las ciudades sí, no se comunican, porque lo que comunicamos somos las personas. Cuando hablamos de comunicación entre ciudades, lo que vamos a hablar es de transporte, carreteras, rutas, caminos, ¿sí? No vamos a comunicar por rutas nacionales. Tenemos rutas nacionales, rutas provinciales, caminos. Bueno, de la misma manera se organizaba todo. Imagínense un viaje que tengan que hacer desde acá hasta Buenos Aires con el auto. ¿Qué es lo que van a necesitar? Salir nafta. Ahí vamos bien. Ahí va. Fuiste a -1, ahora volviste a hacer. Nafta. Ahora vos salís de acá, cargás un tanque y te alcanza la nafta para llegar de acá a Buenos Aires de Tucumán. ¿Qué es lo que necesito de camino? ¿Qué es lo que necesito de camino? Ganar nafta de estaciones de servicio que vayan teniendo de camino. Ahora, son muchas horas, supongamos a lo mejor hace mucho tiempo que tardábamos más de un día. ¿Qué necesitamos de camino si nos queremos tirar a dormir un rato, si queremos ir a algún lugar de refugio, ¿sí? O algún hotel o algún lugar donde parar? Nos da sed, nos da hambre, ¿qué vamos a necesitar de camino? Algún negocio, algún comercio que nos provea alimentos de comida y bebidas. Bueno, todo esto que para nosotros nos parece lo más natural del mundo. Chicos, la solución de hasta allá con el micrófono se me hace que te aburrido. Así que, si ustedes me colaboran, yo termino rápido. Entonces el punto es, imagínense que todo esto es lo mismo que estaba pasando en el Imperio Inca con la conexión de Cusco, por ejemplo, con la localidad Conchincán, que era un gran centro administrativo al sur. Ya les dijeron el nombre total del imperio. ¿Se acuerda de alguien cómo se llamaba? Tahuantinsuyo. Esa va a ser la clave. El que no sepa decir Tahuantinsuyo no pasa la puerta de salida. Así que vayan memorizándose porque es la contraseña de salida. ¿Sí? Tahuantinsuyo. ¿Sí? Los suyos eran las provincias. Son las 4 provincias. ¿Sí? Cada suyo eran las provincias. Ahora, en el centro, no en el centro geográfico exactamente, ¿sí? Pero en el centro del poder estaba Cusco. Cusco, el significado en sí era el ombligo del mundo. O sea, piensen qué importante se sentirían los que vivían ahí. Es lo mismo que ustedes piensan de nosotros los porteños, igual. Así sería el resto del imperio. Esos que se la creen toda, que se la saben toda, que son cancheros, bueno, lo mismo. Bueno, ¿por qué era la misma característica? Porque pasaba de la misma manera. Bueno, pensemos de vuelta, volvamos al hoy. Alguien de Catamarca saliendo a Buenos Aires tiene que viajar, necesita estaciones de servicio, lugares donde dormir, lugares donde buscar comida. Lo mismo hacían para poder poner
conectar y comunicar el imperio. Entonces, cada determinada cantidad de kilómetros iban a establecer estos tantos de los que estaban hablando los chicos. Esos lugares, ¿sí?, en donde vamos a encontrar aprovisionamiento. Y después tenemos que pensar una cosa. Si hoy en día vamos con el auto y tenemos que cargar nafta, ¿sí?, ponemos más nafta y el auto sigue. En aquel momento, ¿en qué viajarían? Podrían viajar en llama. La llama en general se utilizaba para el transporte de cosas, ¿sí? Pero muchas veces los grandes comunicadores de ese lugar, de ese imperio, imaginemos hoy el mejor sistema de comunicación que tenemos hoy en día. Pues, por WhatsApp sería el sistema de mensajería, ¿sí? Bueno, vamos a poner el WhatsApp de aquel momento, ¿sabes qué eran? Los chasquis. Los chasquis eran los que iban comunicando, eran grandes corredores que iban comunicando las noticias e incluso llevando cosas. Pero ¿qué pasa? El pobre chaval no podía correrse de una punta a la otra del imperio. Entonces lo que necesitaban era ¿hicieron alguna vez una carrera de postas? ¿Sí? Entonces se van pasando ese palito que se llama testimonio. Miren qué importante, el palito que se pasa se llama testimonio. Es como que van pasando el mensaje de un lado al otro. Entonces en esas postas los chasquis pasaban el mensaje. ¿Lo pasarían escrito? No, porque no había escritura. Entonces, ¿qué era? Oral, contaban y le decían al otro lo que tenía que pasar, ¿sí? Muchas veces eso también podría llegar a originar un sistema de casi de teléfono descompuesto. Pero también iban llevando cosas y las iban pasando de un mensaje al otro. Entonces, el que a lo mejor había corrido, ¿qué distancia había de corrida entre una posta y la otra para un chasqui? Y podía hablar de 5 leguas, ¿no? Hasta 4 o 6 leguas. 6 leguas, bueno, traducido al castellano en kilómetros. Sí, 20, 25. 20 kilómetros, bueno, 20 kilómetros. Él corría los 20 kilómetros y llegaba, quedaba descansado y salía el otro. Y de esa manera se iba comunicando y se iba haciendo y se iba organizando el sistema de comunicación. Y de esa manera, un lugar tan remoto como podría ser Chincal, aquí en Catamarca, se comunicaba fabulosamente con Cusco y todo el resto del imperio también se comunicaba con Cusco. De ahí empezábamos a tener todo este gran movimiento y esta gran forma en la cual el imperio se convertía en uno. Ahora, vamos a hablar, pensando en este lugar en particular, en este lugar que tiene que ver con el Xincal, vamos a pensar cuál es la relación que tenemos hoy con Londres, porque acá hay una doble historia, hay dos cosas que tienen que ver con esta historia del Xincal. Porque hablamos que era una capital administrativa, ¿sí? Entonces acá teníamos que ver mucho con las cosas que se producían, con las cosas que se llevaban de un lado al otro, con la contabilidad que se llevaba para poder almacenar, repartir, como habíamos dicho. Bueno, de esa misma manera va a pasar que las cosas que se aprendieron a hacer en ese lugar también se quedaron en ese lugar. Muchas de las cosas que estuvo contándoles Ailén, de, por ejemplo, el arrope, o por ejemplo, el tejido del telar, muchas de los restos que se encuentran son pequeñas piezas de piedra que se usaban para hilar, muchas veces con sistemas muy parecidos a los que usan hoy las tejedoras para preparar el poncho. Por algo, la zona en la cual ustedes están, no por nada, tiene que ver con el tema del textil. ¿Dónde se hace la fiesta nacional del poncho? En la ciudad de Catamarca. O sea, Catamarca tiene una historia textil que viene con mucha importancia desde aquella época. Y eso tiene que ver con el lugar en donde ustedes viven, con la tierra con la que están pisando, con el lugar en el cual les tocó nacer, porque casi nadie elige en donde le toca nacer, pero sí es muy importante que sepamos qué es lo que pasa en la tierra, en el lugar en donde cada uno nace. Y nosotros decimos, es muy importante cuidar, van a ver los carteles, o los textos dicen, cuidar nuestro patrimonio. Ahora yo digo, ¿qué es patrimonio? ¿Qué significa patrimonio? Para los chicos la pregunta, ¿qué es patrimonio? ¿A qué otra palabra les suena parecida? Patrimonio. Lo nuestro. Muy bien, acá me dicen matrimonio. Patrimonio.
¿De qué palabra viene? De padre. Y matri, de madre. Bueno, esta palabra, si vamos a buscar la etimología quiere decir el significado primario de la palabra, tiene que ver con los lazos que autorizan. Entonces, el matrimonio son los lazos que autorizan a ser madres y a la maternidad, y el patrimonio son los lazos que autorizan a heredar. ¿Sí? Vieron que en general las herencias se pasan de padres a hijos y no de madres, ¿sí? Sino que la propiedad, generalmente, cuestiones feministas las dejamos aparte, las charlamos después, estoy muy de acuerdo, pero las herencias pasan de los padres, porque la propiedad era del hombre, hacia su hijo mayor, muchas veces en general venía de ese lado. Entonces tenemos que el patrimonio es aquello que nos es heredado, aquello que es nuestra propiedad porque es nuestro, porque alguien nos lo heredó. No siempre tiene que ver con una cuestión material. En este caso tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Qué nos heredan? Costumbres. ¿Qué nos heredan? Formas de ser. ¿Qué nos heredan? La tonada, si quieren. Lo que ustedes son, la forma en la cual se comportan, las cosas que comen, las cosas en las cuales piensan, en las cuales sueñan, en las cuales viven, los colores verdes, los amarillos, el aire del cerro, el aroma del comino de la peperina cuando van caminando, eso es de ustedes, ese es su patrimonio. Y eso es lo que tenemos que rescatar. El Xincal nos cuenta la historia de los que fueron. Ustedes nos tienen que contar y ayudar a nosotros a contar la historia de lo que es. Porque Londres es Xincal y Xincal es Londres. Es la tarea de ustedes que sean los nuevos yaquis de Xincal. Gracias.